Em, a ver, ¿Qué tal? me comentan si pueden ver mi pantalla. Ujú, sí, sí, podemos verla. Perfecto. Ahí ya la ven completa, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues si quieres, ya vamos empezando. Muy bien. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Me gustaría saber primero, ustedes qué están estudiando o de qué son pregrado, posgrado. Este va dirigido más que nada a universidad, pero pueden haber de otros niveles, pero también pueden haber padres o maestros que están interesados en aprender sobre estas condiciones y también padres o maestros de otros distintos grados, pero mayormente va dirigido como hacia universidad. Perfecto. Bueno, pues yo les voy a hablar de psicosis y un poquito de enfocado en esquizofrenia. Cualquier duda, no sé si me gusten ya sea interrumpir o dejarlas al final o dejarlas en el chat. Vamos a empezar primero. Tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber muy bien qué es la psicosis. La psicosis es un estado mental en el cual existe una pérdida de contacto con la realidad. O sea, la persona deja de estar en la realidad en la que en general todos estamos. Es un síndrome. ¿Qué quiere decir que es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de síntomas. O sea, no nada más es una cosa, son varios síntomas juntos. Se puede asociar a trastornos psiquiátricos y es súper importante tener en cuenta que no nada más se presenta en trastornos psiquiátricos. También se puede presentar en trastornos no psiquiátricos, como en lupus, en enfermedades sobre todo autoinmunes, incluso en procedimientos quirúrgicos, etcétera. Y bien importante tener en cuenta que no es sinónimo de esquizofrenia. O sea, si alguien alucina o alguien tiene algún grado psicótico, no es diagnóstico de esquizofrenia. Porque luego pasa mucho eso, que luego hay un síntoma psicótico y se nos hace muy fácil, ¿no? Es esquizofrenia, pero no es así. Bueno, vamos a desglosar un poco los síntomas psicóticos. No sé si pueda pedirle a todos los que están presentes si pueden prender su cámara, por favor, porque se me hace complicado como hablarle a la computadora sola. No sé si puedan, por favor. Ahí los que puedan prender su cámara. Y de hecho también pusieron aquí las carreras que tienen, lengua y literatura, Ah, sí. psicología, madre de hija con trastorno, diseño. Entonces sí hay mucha variedad. Ok, muy bien. Bueno, qué bueno que me dices para hacerlo lo más dinámico que pueda. Bueno, tenemos que entender qué son las alucinaciones. Una alucinación, primero tenemos que distinguirla de una ilusión. ¿Qué es una ilusión? Es algo que, no sé, vamos a suponer, ya es de noche y mi ventana está abierta y tengo un árbol afuera, entonces yo me le quedo viendo y empiezo a ver así como algo, ¿no? Alguna sombra o algo, pero hay un ente, ahí hay algo, ¿no? Un árbol, las nubes. Nos podemos quedar viendo las nubes y poder distorsionarlas y buscarle formas. Esa es una ilusión. Yo lo estoy creando de algo que ya está ahí. La nube ya está, entonces yo la distorsiono y hago que la nube parezca un caballo, lo que se te antoje. La alucinación, a diferencia, no. La alucinación, no hay nada ahí que yo pueda distorsionar. Y hay diferentes tipos. Si se fijan, hay auditivas, visuales, olfatorias, táctiles y gustativas. O sea, de los sentidos. Entonces, por eso les decía que es una alteración de la percepción. O sea, es una alteración en la cual, como yo percibo la realidad. Bueno, les voy a explicar un poquito cada una de estas alucinaciones. Las auditivas son obviamente las que escuchamos. Es súper importante evaluar si esta alucinación es egosintónica o egodistónica. ¿Qué quiere decir esto? Ego, pues yo, ¿no? Y sintonía, o sea, que va en sintonía con mi ego. Esto ocurre eh, en su mayoría en estados psicóticos como maníacos.
Por ejemplo, tú eres la mejor, eres, etcétera, ¿no? Son voces que escuchamos que nos dan como porras, ¿no? No nos dan miedo. Y las ego distónicas son las que nos dan miedo. Son estas voces que se burlan de nosotros, nos hacen sentir menos, pueden darnos, pueden darnos órdenes, o sea, pueden ser de comando, y hay que diferenciarlas de las pseudoalucinaciones. ¿Qué es una pseudoalucinación? Es cuando estoy en un episodio ansioso muy elevado y puedo escuchar mi propio pensamiento en fuerte adentro de mi cabeza. Eso es una pseudoalucinación, no una alucinación tal cual. Una alucinación per se es cuando la voz, una alucinación auditiva, perdón, es cuando la voz la percibo fuera de mi cabeza, como ustedes me están escuchando a mí, ¿no? Como escuchar a otra persona hablando por fuera. Les pongo ahí, ¿qué quiere decir eso? Electroencefalograma. Pongo eso porque se me quedó muy grabado en un artículo que estuve leyendo, que a personas que tenían alucinaciones auditivas les hicieron un electroencefalograma. ¿Qué es un electroencefalograma? Es el estudio que mide las ondas del cerebro, te ponen así puros chuponcitos en todo el cerebro y van midiendo las ondas. Bueno, en personas que tenían estas alucinaciones, les hicieron este estudio y como sorpresa, las ondas cerebrales de la audición sí estaban alteradas. O sea, estas personas sí están percibiendo las voces reales, como si estuviera el estímulo por fuera. Em, Están las alucinaciones también visuales. Estas pueden ser de diferentes formas, pueden ser muy nítidas, pueden ser sombras. Las olfatorias es súper importante evaluarlas. Si alguien nos comenta que tiene una alucinación olfatoria, lo más importante es canalizarla a un especialista, porque regularmente, no siempre, pero sí es muy frecuente que cuando presenta a alguien alucinaciones olfatorias haya un trasfondo clínico o médico, o sea, alguna alteración de algún tipo de tumor o algo cerebral. Las táctiles, igual, también ya nos hablan de un daño un poco más profundo a nivel cerebral, sin embargo, no es la única causa. Eh, lo vemos muy típico en personas que han consumido sustancias por mucho tiempo y dicen que les caminan animalitos o que sienten así animalitos, incluso los pueden llegar a ver. Eso se llama también síndrome de Ekbom. Y están las gustativas, bueno, pues sobre todo nos mencionan con sabor a hierro o a fierro y pues, ahí obviamente descartar que haya alguna lesión o algo, ya ven, la sangre sabe más o menos a eso. En cuanto a las ideas delirantes, es súper importante saber qué es una idea delirante, porque aquí hay, por decir, está la idea sobrevalorada, que es una idea sobrevalorada. Es cuando, no sé, alguien tiene hijos. Bueno, mi hijo es el más hermoso de todo el mundo. Pues sí, obviamente, para tus ojos es el más hermoso de todo el mundo porque estás sobrevalorando. No sé si pueden apagar ese ruidito cuando se conecta a alguien o qué es eso que suena. Sí, déjame checar si se puede apagar. Es cuando se conecta a alguien o alguien está haciendo una pregunta. Sí, no, es cuando se conectan. Ah, bueno, si se puede apagar, porfa, porque me distraigo un poco. Em, Les decía, ahora, una idea sobrevalorada es yo sobrevaloro cuando tenemos una pareja, ¿no? Ay, mi novio es el más guapo, mi novia es la más guapa para ti, porque estás sobrevalorando a esa persona, pero no para todo el mundo. Una idea delirante ya sería pasar al extremo de, te estoy diciendo que mi novio es el más guapo de todo el mundo y creo firmemente que lo es. Eso ya es una idea delirante. Y también hay diferentes tipos. Hay paranoides, de cuando me están persiguiendo, o pues sí, sobre todo de persecución. El gobierno me vigila, es muy común, los vecinos, las místico-religiosas. Por eso cuando las personas están en episodios psicóticos, no les permitimos tener a la mano
cosas como la Biblia o el Corán o cualquier cosa con connotación espiritual o religiosa. ¿Por qué? Porque podemos detonar una idea delirante místico religiosa y esa persona puede llegar a creer pues que o ya sea Dios o que es algo, ¿no? O que Dios le está hablando y que es un, un medio para, para eso. Incluso el diablo, ¿no? Puede ser también ego distónico. Las referenciales, ¿cuáles son esas? Obviamente no espero que se las aprendan ni mucho menos, solamente quiero que sepan las diferentes tipos que hay. Es por decir, aquí está esta foto de que todos lo están señalando. Las referenciales son así, es cuando yo voy a un lugar y todo el mundo me está viendo, todo el mundo está hablando de mí, todo el mundo se dio cuenta de esto. Estoy viendo la tele y la tele me está mandando mensajes. Escucho la radio y la radio me está mandando mensajes a mí. Eso que acaban de decir era para mí. O sea, celotípicas, bueno, pues cuando la pareja cree que la otra persona está poniéndole el cuerno, está saliendo con alguien más y lo afirma. Las megalomaníacas, que les digo que se ven sobre todo en las manías bipolares, de cuando creo que soy mejor que todos los demás. Están también la alteración de la conducta, vemos aquí conductas erráticas. ¿Qué son conductas erráticas? Son conductas sumamente desorganizadas o sumamente extrañas, no predecibles. Empiezan a mover muebles, cerrar todas las ventanas, empiezan a lo mejor acomodar todo de un mismo tipo de color, tapan las ventanas incluso con papel aluminio para que no entre la señal de donde los están vigilando. Pueden llegar a no salir del cuarto. El discurso es desorganizado, puede ser incoherente e incongruente, o sea, no tiene sentido en lo que está comentando esta persona. Puede ser, incluso cuando llega a ser tan grave, nosotros llamamos ensalada de palabras. Está la limitación de la capacidad mental. Aquí, bueno, pues vemos todas las funciones ejecutivas también disminuidas. El juicio está fuera del marco de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pregunto a una persona con un psicólogo que puede, no sé, por ejemplo muy típico que pongo, cuando vas al cine y de repente se está quemando el cine, ¿qué haces? Pues te sales corriendo, ¿no? Bueno, pues una persona ahí con un juicio alterado, fuera del marco de la realidad, te puede contestar, bueno, pues voy a terminar de ver la película porque yo ya pagué la entrada. El pensamiento abstracto alterado, ahí por ejemplo, eso lo valoramos usando refranes, sobre todo pues, los típicos de cada región, ¿verdad? No sé de dónde sea la mayoría de la audiencia, pero por ejemplo, no sé, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y le preguntas que qué quiere decir. Bueno, pues te puede contestar pues que los camarones no duermen, ¿no? Así súper objetivamente los camarones no duermen, entonces el pensamiento abstracto también se había alterado. Hay una alteración en la respuesta afectiva y en la capacidad para relacionarse con el entorno. La respuesta afectiva la podemos ver en diferentes formas alteradas, ya sea muy plana, o sea, un poker face, así que no responde, pareciera que no tiene resonancia afectiva, o sea, esto lo valoramos como, ¿cómo te puedo decir? Cuando alguien está muy contenta te contagia, ¿no? Esa felicidad. O si estás hablando con alguien y está llorando porque pasó algo muy triste, incluso tú te sientes muy triste, bueno, esa resonancia afectiva no existe o se ve abolida, ¿verdad? Afectada. Y pues obviamente tienen dificultad para relacionarse con el entorno. En cuanto a los trastornos psicóticos que existen, que tienen que tener psicosis para, pues, que es su característica definitoria, tal esquizofrenia, que es de la que me voy a enfocar un poquito más, pero quiero que vean que existen algunos otros. Está el trastorno psicótico inducido por sustancias, este puede ser, pues, momentáneo en el momento del consumo, o sea, de la intoxicación, puede ser residual, o sea, ya después, bueno, de abstinencia, en momentos de abstinencia, o puede ser residual cuando ya el paciente está completamente limpio, por así decirlo, sin ninguna sustancia, todavía sigue teniendo síntomas psicóticos, y eso ya nos habla un daño a nivel cerebral, y bueno, pues se trata con medicamento.
El trastorno psicótico breve, ese dura de un día a un mes. Si dura de un mes a 6 meses, ya se llama esquizofreniforme. Está el trastorno esquizoafectivo, que esta es una como mezcla entre la psicosis de la esquizofrenia y todo el trastorno y todo lo afectivo del trastorno bipolar. Entonces, ahí es cuando vemos esta mezcla de los dos trastornos. Está el trastorno delirante. Este es el paciente que, bueno, puede funcionar de manera adecuada, pero cree firmemente que su pareja tiene a alguien más. Entonces, esto hace tener disfunción en todas las áreas que ya comentamos. Y el trastorno psicótico debido a enfermedad general, como les mencionaba ahorita, por decir, el lupus es muy típico que debute con un cuadro psicótico, o están pues otro tipo de enfermedades, epilepsias, la epilepsia del lóbulo temporal, eh, puede tener manifestaciones psicóticas y otro tipo de enfermedades. Esa tabla, la verdad, está súper fea, pero perdón, fue la única que encontré rápido. En los que, aquí les pongo los trastornos en los que la psicosis es una característica, no es definitoria para el diagnóstico. En los episodios maníacos, en el episodio depresivo grave y en los trastornos cognitivos o en las demencias. Bueno, ahora sí metiéndonos un poquito a esquizofrenia. Es algo más que una psicosis. Y bueno, está en el 1% de la población mundial. Eso es un porcentaje sumamente alto. La tasa de mortalidad es 8 veces mayor que en la población general. ¿Por qué? Porque primero que nada mueren por suicidio. El 25 hasta el 50% intentan suicidarse y el 10% sí tiene un suicidio consumado. Esto puede ser, ¿por qué? Porque las personas con esquizofrenia, cuando están estables, también pueden tener depresión y también pueden intentar suicidarse por deprimirse, o pueden intentar suicidarse por el estado psicótico tan alto en el que están viviendo y las voces les están diciendo que se mate. Y así tuve un paciente que ya no podía más con las voces y se lanzó al vacío de un puente y bueno, pues gracias a Dios la pudo librar, y la razón por la que él se aventó fue porque ya no aguantaba las voces. En intentos suicidas psicóticos es muy típico que los veamos como estos intentos suicidas muy raros. Se inmoló, se prendió fuego a él mismo, se lanzó al vacío de quién sabe dónde. Este tipo de suicidios así como extraños, ¿no? O se cortó con él mismo con un machete, suicidios así extraños. Y también se mueren estas personas, o bueno, su tasa de mortalidad es más alta por la enfermedad cardiovascular prematura. ¿Qué quiere decir eso? Que estas personas van a tener pues alteración en los triglicéridos, alteraciones en el azúcar, alteración, pues síndromes metabólicos en general, aumento de peso, sedentarismo, todo esto. ¿Por qué? Porque esta enfermedad se trata con psicofármacos. Aunque esté la persona estable, no hay que retirarle jamás el psicofármaco si no está indicado por un especialista. Y si un especialista se lo indica, por favor, acudan a alguien más para que les dé una segunda opinión antes de retirar el antipsicótico. Algunos antipsicóticos tienen efectos sobre esto que les mencionaba, sobre el aumento en triglicéridos, depende, ¿no? Si yo tengo predisposición a ser diabética, puede que un psicofármaco un antipsicótico me detone la diabetes antes. Entonces, por eso tenemos que insistir mucho en el estilo de vida de la persona. Aunque la persona tenga esquizofrenia, no quiere decir que está incapacitada. O sea, no quiere decir que tiene que estar en su casa encerrada sin hacer nada, no. Puede estar estable y puede tener un estilo de vida saludable. Los psicofármacos, les digo, aumentan el hambre, algunos, no todos, los antipsicóticos, algunos sí, algunos tienen efectos sobre la electricidad del corazón, o sea, el QT, y bueno, los factores genéticos. Ahí es súper importante que les quede bien claro que, no sé si la doctora Pamela se conectó, me dijo que se iba a conectar, ella es genetista, pero bueno,
herencia no es causa, o sea, aunque yo tenga el gen de la esquizofrenia, no quiere decir que yo voy a ser esquizofrénica, quiere decir que necesito un factor detonante. Y aquí me meto mucho yo en el uso de la marihuana, aunque ya se está viendo los beneficios que tiene a nivel medicinal, con ansiedad, etcétera. Si yo tengo el gen para abrir un cuadro psicótico y fumo marihuana o consumo alguna sustancia psicotrópica, puede ser que sea esa la puerta que abra a mi cuadro psicótico. Por eso luego, cuando vayan viendo, van a ir teniendo esos amigos que consumieron y que se quedaron en el avión. Pues no, no se quedaron en el avión. Ellos tenían esta predisposición y pues hicieron su cuadro psicótico. Entonces, si usan alguna sustancia, pues es un volado al aire porque es muy complejo saber si tenemos el gen o no. Como les digo, está en el 1% de la población general hablando únicamente de esquizofrenia. Imagínate si le sumamos todo lo demás, trastorno delirante, esquizofreniforme, esquizoafectivo, etcétera. Bueno, para continuar, la esquizofrenia debe presentar síntomas psicóticos por lo menos 6 meses, de los que ya les comenté. La edad promedio en hombres es entre 14 y 20 años. Eso no quiere decir que si un hombre a los 30 abre un cuadro, ay, pensé que se me va a caer el vaso, un cuadro psicótico, no quiere decir que no pueda ser esquizofrenia, pero en promedio es en esa edad. Y en las mujeres, el pico promedio es entre los 26 y los 30 años. Tiene el componente genético que les comentaba. Estos pacientes pueden iniciar con síntomas negativos y el detonante puede ser las drogas. Ahorita les menciono lo de los síntomas negativos. Bueno, les decía que tiene que ser mínimo un mes, digo mínimo al menos un mes hasta 6 meses, tiene que tener síntomas positivos, que son todos estos. ¿Qué son los síntomas positivos? Son síntomas que suman o que está la persona y que están extra. O sea, los delirios, las alucinaciones, el discurso desorganizado, el comportamiento desorganizado, o incluso el comportamiento catatónico o la catatonia, agitación, distorsión del lenguaje y de la comunicación, o sea, pues toda la alteración de la percepción y los síntomas negativos que son con los que mucha gente debuta en la esquizofrenia, puede ser confundido también con, pues, con depresión o con algún trastorno del afecto. ¿Por qué? Porque la persona tiene alogia, o sea, tiene poco lenguaje, anedonia, no quiere hacer nada, empieza a aislarse, el afecto está aplanado, lo que les decía del como poker face, o sea, no tiene ganas de hacer nada, está como, no tiene estas emociones, falta de espontaneidad, está con la atención disminuida. Entonces muchas veces puede pasarse por alto y, y luego empiezan los síntomas positivos. Esto se los pongo para que vean que la psicosis y los síntomas positivos y negativos tienen su área en el cerebro en donde están, de donde pues salen, ¿no? O sea, los síntomas afectivos los vemos en la corteza prefrontal ventromedial. Entonces, por eso, por decir, los síntomas agresivos en la corteza orbitofrontal o en la amígdala, que en la amígdala pues sabemos que es ahí de las emociones, los síntomas cognitivos la corteza prefrontal dorsolateral, etcétera. O sea, cada síntoma, por decir, los positivos en la vía mesolímbica, ahorita les voy a explicar un poquito los síntomas negativos en la mesocortical prefrontal, etcétera. Esto para que sepan que no nada más es así como hay una psicosis y ya, sino que es un conjunto en donde todo el cerebro está involucrado, dependiendo cada síntoma y dependiendo cada síntoma, los especialistas en esta área vamos a elegir el medicamento. No es lo mismo un medicamento que actúe a nivel de la vía mesolímbica si mi paciente tiene síntomas positivos, a si tiene síntomas negativos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de diferentes vías y diferentes partes. Los neurotransmisores, les puse nada más, creo que dos, que son así como que los que más deben de tener en cuenta. La dopamina,
con que sepan que pues hay 5, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, si se fijan, pero hasta ahorita todos los antipsicóticos que usamos, excepto uno, el aripiprazol, tienen efecto sobre el D2, o sea, sobre el receptor D2, que si se fijan está también presináptico y postsináptico. Entonces, los antipsicóticos van a llegar a este receptor, hay 5 subtipos, y estas son las vías de la dopamina. Obviamente no espero que se las aprendan, pero quiero que vean que existe una base neurobiológica sumamente compleja, y esto no por encima. Y se los porque quiero que entiendan que si a mí me funciona un medicamento, no le va a funcionar a otra persona, aunque parezca que tenga los mismos síntomas. Ay, ¿Verdad? Mariana, ¿qué fue lo último que dijiste? Porque creo que se cortó tantito antes de esto del... ¿De la pasada? No, de esta mera. Ah, que esto se los pongo porque quiero que vean que la psicosis, y sobre todo por decir las vías de la dopamina, que es una de las más importantes, tiene su base neurobiológica. Y cada una, como les mencionaba, si se ve afectada o no, nos va a dar los síntomas. Entonces, esto me interesa que lo sepan, porque no es lo mismo si a mí me funciona un medicamento, un antipsicótico, y como a mí me funcionó, yo no puedo decirle a una amiga o a algún amigo o a alguien que, que esté teniendo algunos síntomas parecidos que tome el mismo medicamento. ¿Por qué? Porque hay que valorar todas estas vías. Okay. Por ejemplo, la que les decía acá, si se fijan, síntomas positivas, mesolímbica, está aquí, es la vía mesolímbica. Va de aquí, del mesencéfalo, del área tegmental ventral del mesencéfalo, va al núcleo accumbens. Entonces, esto me da los síntomas positivos. Si yo doy un antipsicótico, se va, no nada más va a, o sea, los receptores de la dopamina no nada más están en esta vía, están en la vía talámica, en la vía nigroestriatal, en la mesocortical, tuberoinfundibular, etc. Pero hay unos medicamentos que tienen más afinidad a la mesolímbica, otros a la vía talámica, otros a la tuberoinfundibular, etc. ¿Qué les quiero decir con esto? Que por decir en la esquizofrenia, esta vía, la nigroestriatal, no está afectada, pero a la hora de yo dar un antipsicótico que tenga un potencial mayor que otros, que se pues apegue a esa vía, por así decirlo, puedo causar efectos adversos como temblor. Entonces es bien importante estar evaluando a nuestro paciente a ver si tiembla o no. ¿Por qué? Porque esta vía es una de las vías motoras. Por decir, la de la tuberoinfundibular es del hipotálamo a la pituitaria. Aquí es donde aumentamos prolactina. O sea, hay que estar midiendo los niveles de prolactina, etcétera. Es sumamente complejo. Solamente quiero que comprendan que todo esto tiene una base científica y clínica mucho más allá de recetar un medicamento que se vende sin receta, ¿no? O sea, para sí tenerles un poco de respeto, ¿no? A estos medicamentos. Tú no, qué pena te puedo preguntar algo. Tú nombraste un medicamento ahí que era excepción a todas, ¿cuál es que era? Perdón. No sé. El que dijiste que era el único que no actuaba sobre los receptores de dopamina. No, actúan todos, o sea, actúa a nivel de todos los receptores de dopamina, pero actúa también a nivel de uno es el aripiprazol. 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 Eripiprazol. Aripiprazol. Aripiprazol. Ok, Sí, gracias. Es un antipsicótico, ¿verdad? es un antipsicótico, sí. Ok, gracias. Que su potencial. Disculpa, Mariana, ¿cuáles son los antipsicóticos más comunes que te mandan que no sea específicamente para esquizofrenia? A mí me dijo la psicóloga que no es lo mismo
escuchar mi propia voz diciéndome cosas a escuchar otra voz de quién sabe quién diciéndome cosas, ¿no? Era lo que decías de las alucinaciones. Ajá. Pero bueno, nada más quiero saber cuáles son como los más comunes, que yo tomo bastante medicamento y quisiera saber si alguno de esos es antipsicótico. Claro, ¿y qué tomas? Pues sería más fácil, ¿no? Que tú me dijeras a mí que Tomo clonazepam, topiramato, haloperidol, el haloperidol, paroxetina. el haloperidol es un antipsicótico. Mira, por ejemplo, aquí les puse nada más la olanzapina porque, digo, la conferencia no es de psicofármacos, entonces únicamente les puse esta para que vean también que un medicamento, un antipsicótico, que de hecho yo lo usé en el paciente del caso clínico que les puse, está el D2, el receptor D2 está aquí, no sé si lo ven, está casi a la mitad. Entre más a la izquierda, más potente el efecto del receptor y más a la derecha, menos potente. ¿Qué les quiero decir con esto? Que este antipsicótico, esta olanzapina, es diferente al haloperidol, es diferente a la risperidona, es diferente a todos los antipsicóticos demás, a la quetiapina, etcétera. Porque todos tienen sus receptores, como ven aquí, diferentes. Este es el D2, pero por ejemplo, tiene aquí este receptor muy grande, el 5-HT2A, y si se fijan está más a la izquierda que el de dopamina. Entonces, este medicamento me puede ayudar, por decir, en depresiones resistentes a tratamiento. ¿Por qué? Porque el 5-HT2A es un receptor que es de serotonina y actúa a nivel de los síntomas, sobre todo, pues, de la anedonia, la bulia. Entonces, nosotros decimos que los pacientes pueden tener como hasta un despertar. O sea, el afecto aplanado lo ayudamos a que lo quite usando estos receptores. Se fijan que tiene un poco más de afinidad. El H1 es de la histamina, ese da sueño. Entonces, por ejemplo, yo escojo este medicamento, depende del perfil de la persona, ¿verdad? Si la persona tiene un cuadro psicótico, aquí está el D2, pero además tiene efectos, tiene síntomas negativos, aquí está pues, la serotonina, y además tiene insomnio, bueno, pues puedo usar este medicamento. Y obviamente depende de la dosis, depende del medicamento. Yo no voy a usar en un paciente con esquizofrenia o con un cuadro psicótico una dosis de olanzapina baja, pero a lo mejor en un paciente con un cuadro depresivo sí puedo usar una dosis baja. Eso en cuanto al medicamento. Y bueno, regresando al otro neurotransmisor, está el glutamato. Este ahorita, bueno, ya tiene un rato, que es el objetivo para crear nuevos psicofármacos. De hecho, los nuevos medicamentos pues se están enfocando en las vías del glutamato. Aquí están igual las vías. Son diferentes vías por las que actúa. Igual aquí está el núcleo accumbens, si se fijan aquí es el mismo que estaba en el otro, el estriado, el tálamo, de aquí viene del mesencéfalo. Y bueno, les voy a platicar así el caso clínico de un paciente con esquizofrenia que tuve la oportunidad de evaluar. Y bueno, este es un masculino de 40 años. Él empezó su diagnóstico de esquizofrenia a los 20 años de edad. Lo recibo con un electroencefalograma con deprivación de sueño, o sea, el estudio de los chuponcitos que les decía del cerebro para descartar alguna otra cosa. Es deprivación, ahí perdón por el typo. Estaba normal, no tiene antecedentes importantes en la familia. Inicia el tratamiento hace 20 años. Digo, el padecimiento hace 20 años empezó a aislar, lo que les decía que pueden empezar con estos síntomas que se pueden llegar a prestar como síntomas pues depresivos, o incluso muchos así como los echan así la culpa a la adolescencia, ¿no? Porque les comentaba que los hombres empiezan entre los 14 y los 20 años en promedio. Empieza con aislamiento social, sin ganas de hacer nada, con poco lenguaje,
el afecto aplanado, descuido en su higiene personal y luego empieza con síntomas positivos, con alucinaciones auditivas, egodistónicas, de comando y también con ideas delirantes paranoides y de referencia, que ya les expliqué cuál era cada una. Paranoias pues de persecución y de referencia, él decía que hasta los vecinos hablaban de él y que él los podía escuchar. Empieza su tratamiento, no me especifica cuál, con un mal apego al mismo y sin conciencia de enfermedad. Él llegó a mi consultorio en urgencias con su mamá. Y la mamá fue la que me ayudó, obviamente, a proporcionarme todos estos datos. Después de esto evoluciona con los síntomas se hacen más graves. A los 2 años se agrega dromomanía. ¿Qué es dromomanía? Es cuando el paciente camina y no deja de caminar, y son estas personas que llegamos a ver en las carreteras o en la calle, que van caminando y que dices tú, ¿qué onda? ¿Cómo vas solo por ahí? Bueno, pues son personas que están teniendo un episodio psicótico y tienen esto que se llama dromomanía. Insomnio, también presento insomnio y estas conductas desorganizadas. Llegó a urgencias conmigo en el 2017, donde empezamos el tratamiento con olanzapina y clonazepam. En marzo del 2017, aquí lo que les mencionaba de la olanzapina, nada más para que sepan que pues son diferentes, ¿verdad? Diferentes medicamentos, cada uno diferentes receptores. El haloperidol, por ejemplo, es típico, este es atípico. Los típicos tienen afinidad más por el D2 que por el de serotonina. Y bueno, llegó a urgencias en marzo con esto en la mano. Cuando le pregunté qué era, él me comentó que esto era un autorretrato. O sea, no sé si puedan ver que no hay estructura alguna. O sea, aquí están las manos, aquí hay alguien empujando, jalando, aquí hay alguien destrozado, una pierna, los ojos, pero aquí hay una persona bien formada, etcétera. Entonces me decía que este es un autorretrato que va a través del, ¿cómo me dijo? Como que va a través del tiempo, y que una persona como aislada, eso lo traía con él en la mano. Entonces, lo que yo platicaba con la mamá, le pedí si podía sentar. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Gracias. Le pedí que si podía sentarse tantito y que si me podía dibujar. Le di una pluma y me dibujó de esta forma. Al ver yo el dibujo, fue con lápiz, me dijo que él así me percibía. Punto. Así lo quise dejar y dije, bueno, está bien. Yo, hasta parece un Picasso, ¿no? Bueno, eso fue la primera vez que lo evalué. Posteriormente, en mayo presentó mejoría de la sintomatología que ya les comenté. Sin embargo, persistía el insomnio y le agregué otro medicamento, que es la levomepromacina. Ese ya está casi descontinuado. Tristemente era un buen medicamento para inducir sobre todo el sueño en pacientes con insomnio muy difícil. Había inyectable, creo que ahorita solamente se consiguen tabletas. Necesito obviamente receta médica, ni se les ocurra automedicarse jamás. En agosto del 2017 tuvo buena respuesta a le pude disminuir un poco la olanzapina. Y es que no veo, en mayo me trajo este dibujo. Obviamente, en todo este tiempo estuve evaluándolo cada 2 o cada 3 semanas, y como me di cuenta que a él le gustaba el arte, pues hay que fomentar lo que al paciente le guste, y me trajo este cuadro. Digo, si ven un poco la diferencia, ya se ve un poco más de estructura en este cuadro. O sea, ya el antipsicótico obviamente tuvo un buen efecto, aunque aquí se está comiendo pues a una persona y está feliz el pulpo. O sea, como que todavía hay algo de incongruencia, pero bueno, pues ya se ve un dibujo con estructura. ¿Tenía 40 años cuando lo recibiste? Ajá. ¿O tiene 40 actualmente? Tenía 40 años cuando lo recibí y ahorita tendrá 43, o sea, esto fue hace 3 años.
que empezó con todo esto, y él tiene el diagnóstico desde los 20 años. Y en octubre se disminuyó otra vez la olanzapina por su mejoría y le pudimos suspender el clonazepam. En marzo del 2018 el paciente tuvo síntomas de acaticia, o sea, no podía dejar de mover las piernas al dormir, y le agregamos un medicamento también para disminuir estos síntomas. En marzo del 2018 pude pedirle que me dibujara nuevamente, y si se fijan, pues ya se ve una estructura sumamente diferente al dibujo previo, que fue casi con un año de tratamiento. En julio de 2018 ya se encuentra estable, lo dejé con 10 miligramos de olanzapina, se empezó a reinsertar en la sociedad poco a poco, empezó a mejorar, obviamente conforme fue mejorando, empecé a pedirle que apoyara en las labores del hogar, en el negocio familiar. Ellos tienen un negocio de jugos y de tortas, él pues ayudaba exprimiendo las naranjas, perdón, Cristi, él ya no tenía estos síntomas positivos o las alucinaciones, y lo que pues todo esto lo pudimos valorar en sus dibujos, ¿no? O sea, toda esta mejoría como pudimos verla de manera objetiva en los dibujos. Y este fue su autorretrato de julio del 2018. Y se los juro que está idéntico, me da risa porque sí se parece mucho. Si ven la diferencia del pasado, que era de marzo del 2017, y cuando le pedí el otro, porque este caso lo publiqué, bueno, lo presenté en el Congreso Mundial de Psiquiatría el año antepasado, antes de la pandemia, le pedí que si me podía hacer un autorretrato para tener la comparación con el medicamento, el abordaje, la inserción en la sociedad, etcétera. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y me llamó mucho la atención porque, si se fijan, al principio del caso les comenté que tenía, ¿dónde está? Sin antecedentes, tenía nula conciencia de enfermedad. O sea, el paciente no tenía idea, obviamente, ¿verdad?, que tenía este padecimiento. Al momento de, con su autorización y todo, obviamente el consentimiento informado y todo, para presentárselos aquí a ustedes y en el Congreso, le pido este autorretrato. Él me dice: doctora, deme chance para suspender el medicamento y poder pintar mejor. O sea, él se dio cuenta, él hizo conciencia de su enfermedad, de que estando bajo el tratamiento, pues su percepción era normal y para él aburrida. Pero bueno, pues funcionaba. Entonces me decía: si voy a pintar, pues quiero que vean un dibujo más divertido. Y obviamente le dije que no, ¿verdad? Le dije, por supuesto que no, si lo que quiero presentar ya en el Congreso es tu evolución y tu buena evolución que has tenido gracias al abordaje farmacológico y a la vigilancia que hemos tenido persistente. A ver, es que aquí está. Y bueno, pudimos ver a través de este arte, el paciente pues tuvo una mejoría en los síntomas positivos y negativos, se pudo reinsertar en la sociedad realizando actividades. Empezó él ayudando a la iglesia, va a una plaza de aquí de Monterrey en ocasiones a vender retratos hechos al momento, así como el dibujo que me hizo con lápiz. Bueno, los hace así rápido, los vende en 25 pesos, y enseñó a sus sobrinos a pintar. La mamá me decía riéndose que ya no sabía si era bueno o malo porque les enseñaba a dibujar, pero que ponía 3 ojos, a veces ponía más brazos, etcétera. Pero con esto les quiero decir que el paciente al inicio estaba encerrado, en aislamiento, no se acercaba a la familia porque les daba miedo. Y ahorita incluso lo dejan convivir con sus sobrinos y los enseña a pintar, a dibujar, apoya, les digo, en el hogar y también en el negocio familiar. Aparte de eso, él va a la plaza. Imagínate la función ejecutiva que pudimos restablecer para que él pueda salir de casa,
tomar algunas rutas de camión, saber cuánto dinero va a costar la ida y el regreso, dónde bajarse, etcétera. En la comunicación con las personas, pues para vender sus dibujos. Se logró esta introspección en el paciente y él puede ya distinguir sus síntomas y contenerlos. Entonces él ya llega al consultorio y dice, oye, ¿sabes qué? Es que estoy volviendo, él escuchaba mucho, decía el diablo en la ventana. Él decía, es que estoy volviendo a escuchar como que quiere otra vez empezar a hablarme. Entonces, bueno, pues vamos ajustando medicamento. Obviamente, cuando un paciente está estable, el ajuste del medicamento se va haciendo dependiendo de detonantes. Y aquí, bueno, pues un detonante, pues obviamente fue la pandemia, no salgas a la plaza, es como que todas estas cositas se las quitamos y pues la ansiedad pues detona un antes y después del medicamento, del autorretrato, del retrato que me hizo el paciente a mí, con aproximadamente un año de diferencia. Si se fijan, bueno, pues sí es mucha la diferencia. En cuanto al diagnóstico y tratamiento, el diagnóstico es 100% clínico y debe de ser por un especialista. Hay pruebas psicológicas que nos pueden apoyar en el diagnóstico, más no para confirmarlo. Y bueno, pues ustedes deben saber que hay muchas. El tratamiento es 100% psicofarmacológico. Podemos usar, obviamente, antipsicóticos de primera línea, pero les digo, el paciente puede tener síntomas depresivos, puede tener síntomas también obsesivos compulsivos, puede para usar antidepresivos, puede tener síntomas de control de impulsos, puede tener agresividad, podemos necesitar un estabilizador del humor, puede tener pues ansiedad, como en este caso que tenía la acaticia, o puede tener también insomnio y podemos necesitar también hipnóticos. El tratamiento psicoterapéutico, ¿por qué lo pongo entre signos de interrogación? Bueno, lo pongo en sitio porque es muy complejo tratar de darle psicoterapia a un paciente pues que no es apto para la misma. Y con que no sea apto para la misma me refiero a que un paciente que está en crisis y tiene una idea firme de que el diablo le está hablando, yo no le voy a decir, oye, no es verdad. No lo voy a confrontar de esa manera y decirle que no es cierto. ¿Por qué? Porque si él está escuchando eso, como se los dije al principio con el electroencefalograma. ¿Y qué hacer ante una psicosis? Pues llamar a un especialista. Hay que recordar que puede tener muchas causas. Puede ser causa de algún, incluso medicamentos, los esteroides, ya ves que ahorita se pusieron de moda con el COVID. Bueno, pues sí hubo mucha gente que psicotizó los esteroides a uso indiscriminado, perdón, pueden causar psicosis. Importante saber que no porque no sea tu realidad, no es la de ellos. Eso siempre hay que tenerlo súper en mente. Y traigo un video que dura unos 2 minutos. No sé si todavía tengo chance de ponerlo. Bueno, sí, tengo 4 minutos. Me dicen si lo escuchan y lo pueden ver. ¿Sí? Sí, se escucha. Perfecto. My instincts told me something wasn't right. Simon was sleeping much more than usual. He was hardly spending any time with us. We wondered if it was just a phase teenagers go through, but he was really changing. He started acting suspicious of people, as if everything going on around him was somehow connected to him or about him. We didn't know what to do. His friends stopped coming around. He couldn't handle it anymore. I tried talking to him, tried to be there for him, but it was like it just wasn't getting through. I was totally paranoid. I mean, I thought the government was spying on me, stuff like that. I thought I was being followed by the police. I thought my phone was being tapped. But that's the thing about delusions. They seem so totally real. Supporting someone with psychosis is not always easy. The more I learnt about it, the more hopeful I became that Simon could recover. It was really important to have support from
from different people, health professionals, family, and our friends. Well, I don't really know what the future holds, but I'm hopeful. Un episodio psicótico es diferente en cada persona y puede ir cambiando a través del tiempo. La persona puede tener una alteración en su forma de sentir, de pensar, de comportarse e incluso en su forma de percibir el mundo. Con el diagnóstico y el tratamiento adecuado, la psicosis sí es tratable. Recuerda siempre que, aunque no sea tu realidad, sí es la de ellos. Hagamos visible a la enfermedad invisible. Y listo, con eso termino. Faltaron unas preguntitas, bueno, muchas, pero igual pueden, no sé si que te escriban a tu Instagram o a tu Facebook, por si tienen preguntas ahí. A veces de repente pues también haces como que esta cajita de preguntas en tus historias, ¿no? Estaría bien padre porque hubo mucho interés en esta conferencia.